Buenas tardes. En este video vamos a ver la ley de Ampère-Maxwell. Aquí voy a ver un problema idealizado, un problema teórico que planteó Maxwell para mostrar la necesidad de generalizar la ley circuital de Ampère. Como se muestra en esta figura, cuando tenemos un condensador que está cargando, tenemos una corriente real, ¿no?, que genera un campo magnético. Y si aplicamos la ley circuital de Ampère para ver cómo es el campo magnético en esta región del espacio, lo que tenemos es que la integral de línea de ese campo magnético a través de una trayectoria cerrada, que en este caso se escoge una trayectoria circular centrada en el alambre, es igual a la permeabilidad del vacío, mu0, por la corriente encerrada. En este caso, como ya hemos visto, la corriente encerrada es la corriente que atraviesa la superficie encerrada, ¿no?, por la curva C. ¿Está claro? Ahora, de acuerdo con el cálculo diferencial integral de varias variables, una curva cerrada encierra un número muy grande, de hecho un número infinito de superficies encerradas por esa curva. La que hemos utilizado comúnmente es la superficie que está en el plano donde está la trayectoria circular, ¿verdad?, como la que se muestra aquí, la S1. Pero la superficie S2, desde el punto de vista del cálculo diferencial integral de varias variables, también es una superficie encerrada por la curva C, ¿sí? Y precisamente debido a esto es que Maxwell vio que había una inconsistencia con la ley circuital de Ampère si solo se consideraba la corriente real que circula por los alambres que están a los lados del condensador, donde está el campo eléctrico cambiando en el tiempo. Entonces, para ver esta inconsistencia, vemos que si se aplica la ley circuital de Ampère para el círculo de radio R centrado en el alambre, aquí se está mostrando en la figura, y para la superficie plana S1, tenemos que del lado izquierdo de la ley de Ampère, la integral de línea es una cantidad distinta de 0 porque es simplemente la magnitud del campo magnético. Como es paralelo, se recuerdan el campo magnético al vector diferencial de longitud. Resulta que es simplemente la magnitud del campo magnético por la longitud de la trayectoria, que es 2pi por r, el perímetro del círculo de radio r. Por otro lado, del lado derecho, tenemos que la corriente que está atravesando esta superficie S1, pues es precisamente la corriente I, la corriente real. Por lo tanto, aquí no hay ninguna inconsistencia, como habíamos trabajado siempre con superficies planas, ¿verdad?, que estaban en el plano donde está la curva cerrada, no hay ningún problema. Pero al aplicar la ley de Ampère al mismo círculo de radio R, pero ahora que encierra la superficie S2, que es como una bolsa de plástico, una bolsa de papel, que encierra a una de las placas del condensador, pues tenemos que del lado izquierdo nuevamente tenemos una cantidad distinta de 0, la integral de línea es la misma, b por 2pi r, pero ahora del lado derecho tenemos un problema, que aquí la corriente real que está atravesando esta superficie es 0, ¿sí? Se dan cuenta que esta corriente no atraviesa esta superficie, se interrumpe aquí en la placa y continúa acá, pero nunca atravesó la superficie S2. Por lo tanto, en este caso tenemos una inconsistencia, porque la ley de Ampère dice que una cantidad distinta de 0 es igual a una cantidad igual a 0. ¿Sí? Eso no es posible. Para resolver esta inconsistencia, Maxwell lo que propuso es agregar a la ley circuital de Ampère el término de corriente de desplazamiento que ya vimos anteriormente, que explícitamente en términos del flujo de campo eléctrico cambiante en el tiempo entre las placas del condensador está dado por esta expresión, ¿no? Se recuerda la corriente de desplazamiento, era epsilon 0 por el cambio en el flujo de campo eléctrico respecto al tiempo. Si aplicamos ahora esta ecuación para los dos casos, en el caso A, tenemos el círculo de radio R en la superficie plana S1, pues tenemos otra vez lo mismo, no hay problema. Como en el caso anterior, no hay ninguna inconsistencia. Y
Ahora en el caso B, que tenemos el mismo círculo de radio R, pero ahora la superficie es curveada, la superficie C2, ¿va? Que encierra la placa del condensador, está cargando positivamente. Tenemos que el lado izquierdo de esta ley de Ampère-Maxwell es una cantidad distinta de cero. Pero ahora del lado derecho, aquí esta corriente, por este término, pues es cero, ¿eh? Porque no hay corriente real que esté atravesando esta superficie C2. Pero ahora se dan cuenta, este término no es distinto de cero. No es cero, perdón. Es distinto de cero porque aquí hay un campo eléctrico variable en el tiempo que está atravesando la superficie. Por lo tanto, hay un cambio en el flujo de campo eléctrico respecto al tiempo. Distinto de cero. Y con esto, entonces, se resuelve la inconsistencia y se puede aplicar esta ley para cualquier situación en este tipo de problemas, ¿no? En donde tenemos corrientes reales y corrientes de desplazamiento. Aquí voy a ver varias expresiones equivalentes para la ley circuital de Ampère en forma integral y también la expresión en forma diferencial. Pues como vimos en la diapositiva anterior, la ley circuital de Ampère pues resultó de el término de corriente de desplazamiento A que agregó Maxwell, por eso el nombre se conoce simplemente como ley de Ampère-Maxwell. Bueno, si se sustituye en esta expresión explícitamente la corriente de desplazamiento en términos del cambio en el flujo de campo eléctrico respecto al tiempo, pues llegamos a esta otra expresión, ¿verdad? Que también es muy útil. Si ahora expresamos las corrientes reales, la corriente real y la corriente de desplazamiento en términos de los correspondientes vectores de densidad de corriente real y vector densidad de corriente de desplazamiento, pues llegamos a esta expresión de aquí, ¿no? Si consideramos la definición del vector densidad de corriente de desplazamiento en términos del cambio en el campo eléctrico respecto al tiempo, esta que está aquí, llegamos a esta otra expresión. A partir de esta podemos simplificarla introduciendo la permeabilidad de vacío en las integrales, aprovechando las propiedades de las integrales, que la suma de integrales es igual a la integral de la suma de los términos. Llegamos a esta expresión, que está dada en términos de la integral de línea sobre la trayectoria cerrada del campo magnético y la integral de superficie de el vector densidad de corriente real y el cambio en el campo eléctrico respecto al tiempo. Si ahora aplicamos el teorema de Stokes para la integral de línea del campo magnético, que está aquí del lado izquierdo de esta expresión, sabemos que por el teorema de Stokes esta integral de línea es igual a la integral del rotacional del campo magnético sobre la superficie encerrada por la curva C. Como estas dos integrales son sobre la misma superficie, ¿no?, encerrada por la misma curva, y es válida para cualquier superficie encerrada por cualquier curva cerrada C, los integrandos deben de ser iguales. Por lo tanto, de aquí llegamos a la ley de Ampère-Maxwell en forma diferencial. Dice que el rotacional de B de un campo magnético en un punto R al tiempo t es igual a mu0 por la densidad de corriente que está pasando por ese punto al tiempo t, por mu0 epsilon 0 por el cambio en el campo eléctrico respecto al tiempo en ese punto al tiempo t. Tanto aquí se ve claramente entonces que hay dos fuentes de campo magnético y en el caso dinámico. Un tipo de fuente son las corrientes reales, las cargas en movimiento, por densidad de corriente. Y otro tipo de fuente es un campo eléctrico variable en el tiempo. Entonces podemos en un punto tener ambas corrientes o en algún punto del espacio tener solo corriente real y en otro tener solamente corriente de desplazamiento, el campo eléctrico variable en el tiempo. En ambos casos, para los dos tipos de fuentes, el campo magnético inducido, así se llama, el campo magnético inducido por estas fuentes de campo magnético, el campo magnético es perpendicular
a las fuentes, le va dando vuelta a las corrientes reales, el campo magnético, y también le va dando vuelta a los campos eléctricos variables en el tiempo. Bueno, pues aquí dejo este video. Muchas gracias. Hasta luego.